Eh, Carol ya me había ayudado, ¿cierto? Karen Ospina. Karen Ospina, ¿me puedes ayudar? Señor, el propósito económico que inspiró la globalización es el crecimiento económico de la clase empresarial, pero no hay evidencia de que la cuestión de desarrollo del ser humano tenga parte importante en el movimiento. Ahora, precisamente, a flote en todas las partes del mundo. La globalización puede ser una buena estrategia para la acumulación de riquezas, pero esas riquezas son ante de todo para y unos pocos y una íntegra. Ninguna política proyectada para el desarrollo integral de una comunidad o una población. ¿Cuál de las siguientes evidencias apoyaría la tesis planteada por el autor en esta cita? A. Un estudio donde se constata que las desigualdades sociales han aumentado en los países donde con la presidencia de multinacionales ha crecido la economía. B. Un artículo de la prensa que muestra cómo se ha incrementado progresivamente la presencia de las empresas multinacionales en los países más pobres del mundo. C. Un informe en el que se afirma que en las empresas multinacionales las mujeres reciben mejores salarios y acceden a los mejores cargos de los hombres. Un estudio en el que se contrasta que los impuestos pagados por los multinacionales se pierdan por falta de planeación y por acto de corrupción. ¿Cuál colocarías? Pues, Tienes que buscar como, en este caso, la opción más sólida, ¿no? Aquí hay una tesis de que la globalización eh, se recoge buen dinero, sí, acumula las riquezas, pero las concentra. Entonces, acá te dan cuatro opciones, tiene también, va como tu rol de investigación. yo digo que la de profe. La D, Sí. vamos a ver qué están escribiendo sus compañeros en el chat. Ujú. Varios están escribiendo. Evidentemente es la A, un estudio donde se constata que las desigualdades sociales han aumentado en los países donde con la presencia de multinacionales ha crecido la economía. A Colombia han llegado, no sé, en los últimos 10, 15 años, mm, decenas de millones de dólares, 80.000 millones de dólares en inversión extranjera. Sin embargo, y ha crecido la economía, pero bueno, ahorita por la pandemia estamos en crisis. Sin embargo, eso no quiere decir que a todas las personas se les irrigue en igualdad de condiciones ese avance que han tenido en asuntos económicos y crecimiento económico las grandes multinacionales. Y eso sucede en otros países del mundo, incluso de forma más marcada. Por eso la respuesta ahí es evidentemente la A. Globalización, neoliberalismo, tienen que estudiarlo mucho. En el día de hoy no nos han salido preguntas, bueno, en este bloque relacionadas, pero de una vez lo digo porque puedo olvidarlo. Estúdiense los modos de producción, son cuatro: el esclavista, el feudal, el socialista y el capitalista. ¿Sí? Apunten eso en alguna parte para que echen un repaso. Y hagan mucho énfasis en el capitalista y en el socialista. Eso sale mucho. Pero de otra parte, deben saber distinguir y cómo aplicar y cómo se aplican el modelo mercantilista, esto es economía, el modelo mercantilista, la fisiocracia, el liberalismo económico, los socialismos. Hablo de los socialismos y voy a particularizar en dos: el socialismo utópico, pero desde la perspectiva económica del socialismo científico de Marx y de Engels, el keynesianismo o Estado benefactor y el neoliberalismo. Eso lo deben saber porque salen muchas preguntas.
al igual que acerca de apertura económica y de proteccionismo. Salen muchísimas preguntas en el IFES de eso. Entonces, ténganlo ahí como un elemento clave de lo que deben repasar. 70. Esta es muy fácil y es competencias ciudadanas. Karen me acaba de ayudar. Juliana Cadena. Buenas, Buenas a ver, tardes. buenas tardes. Los procesos de reforma a la Constitución política en Colombia se dan a través de A. La rama ejecutiva, legislativa y judicial. B. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. C. La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. D. El proceso, la Asamblea Constituyente y el referendo. Yo creo que es la, profesor. La rama ejecutiva. ¿Un presidente puede modificar la constitución del país? Juliana. Señor, ¿Un presidente puede modificar la constitución del país? no, creo. No crees. No puede. ¿Sí? ¿La rama legislativa puede modificar la constitución? Sí. La rama judicial aplica lo que está en la constitución, salvo un caso. La Corte Constitucional, que puede crear una cosa que se llama la jurisprudencia en sus fallos y que se convierte en una forma de actuar para los jueces. Bueno, ya aquí en el chat se centraron más en la respuesta. La respuesta es la D, el Congreso. ¿Cómo modifica el Congreso la Constitución? Deben tener como una agendita, me imagino, por ahí para que tomen nota de lo siguiente. A través de un acto legislativo. Acto legislativo, entonces el concepto de acto legislativo es la modificación que se hace de la Constitución en el Congreso de la República. Exige una cantidad de debates más amplia que la que se da para una ley ordinaria o estatutaria. Y para la aprobación no es la mayoría simple, sino una mayoría cualificada. Es decir, no es la mitad más uno, sino un poco más. La Asamblea Constituyente es cuando se decide cambiar toda la Constitución, el espíritu de toda la Constitución, no parcialmente, sino toda. Y el referendo o referéndum, puede estar aquí referendo o referéndum, lo pueden escribir de las dos maneras, es el mecanismo de participación ciudadana para reformar parcialmente la Constitución. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, 3 formas de cambiar la Constitución, 2 parciales, acto legislativo en el Congreso, referéndum con participación ciudadana, y cambiarla toda, Asamblea Nacional Constituyente. O sea, una pregunta, o sea que el referendo sirve más para el cambio de reformas o de leyes. Bueno, hay 7 mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución. Voto programático, revocatoria del mandato, cabildo abierto, consulta popular, iniciativa popular legislativa y plebiscito y referendo. El mecanismo utilizado para modificar la Constitución, por la vía de la participación ciudadana, modificar la Constitución, es el referendo. Eso sale mucho. O sea, cuando digan que modificar la Constitución, busquen la opción que diga referendo. Esa es. Si no implica modificar la Constitución, entonces puede ser plebiscito. Y si es a nivel regional, puede ser una consulta popular. Esos mecanismos también, esos 7 mecanismos deben estudiarlos, deben saber sus definiciones y deben saberlos aplicar, porque también salen muchísimas preguntas de esa temática. Ahí les estoy dando también una mano de claves para que vayan estudiando, porque ustedes saben que este espacio es igual muy corto. Bueno, dice en la siguiente pregunta. Vamos, Ospina, Juliana me acabó de ayudar. Juan, por favor. Juan. Señor, cómo no. La Constitución colombiana reconoce el derecho a la propiedad colectiva de comunidades negras de la zona pacífica y la Ley 70 de 1993, que establece los
los pasos y condiciones para acceder a estos títulos colectivos. La, can- la citada normatividad puede, in- puede interpretarse, puede interpretarse como un reconocimiento del Estado a la presencia histórica de comunidades negras en estos territorios. Ya le doy la respuesta. La sé, profe. Una estrategia de reconocimiento y protección de la diversidad étnica existente en el territorio. Sí, está habitado ese territorio por comunidades indígenas, por comunidades afrocolombianas, perdón. Se supone de que están organizadas y también entonces tienen el reconocimiento en la Constitución. Recuerde que la Constitución del 91 es participativa, es incluyente. Incluso a los grupos de afrocolombianos y a los grupos indígenas les da curules especiales en el Parlamento para garantizar la equidad. Eso se llama una medida afirmativa, ¿sí? O de afirmamiento, ¿sí? Crear entonces unas posibilidades especiales para incluir a poblaciones que históricamente habían sido marginadas. Y aquí entonces se está haciendo con la protección de esa diversidad existente en el territorio, en el caso del Pacífico, con los afrocolombianos. Y como dice Juan, la respuesta es C. Vamos a la pregunta 72, la voy a leer. En la actualidad existe mucha polémica frente al suicidio asistido. El suicidio asistido es la eutanasia. En Cuba, por ejemplo, está prohibido el suicidio asistido en todo el territorio nacional, mientras que en Estados Unidos la prohibición no aplica para todos los estados. Lo anterior se debe a que Estados Unidos es un país capitalista, P, descentralizado, C, federalista, D, socialista. ¿Qué escribieron acá? Me están escribiendo, me están escribiendo que la B, alguien me escribió la C. Vamos a mirar. La B, descentralizado, no. Descentralizado es nuestro país, ¿sí? De acuerdo a la Constitución del 91. La C, para quienes estaban escribiendo la C, es un país federal, lo que implica que cada estado tiene su autonomía, su propia constitución y sus propias leyes. Esa es la respuesta correcta. Entonces, hay estados donde usted puede adquirir, digamos, drogas legalmente, ¿sí? Y hay estados donde no lo puede hacer. Hay estados que tienen pena de muerte, hay estados que no tienen pena de muerte. Hay una legislación que es general para todo el estado, que es la Constitución Federal, y hay un aparato policivo federal, que es lo que llaman allá el FBI y demás, pero los estados tienen mucha autonomía en ciertos aspectos. Hay mucha gente que entonces como habla de Estados Unidos, entonces, y estaba hablando de Cuba, va y coloca un distractor, como es lo del capitalismo, porque hace una asociación, ¿sí? De una mala interpretación, una mala lectura y una mala conceptualización. Bueno, casi buscamos Juan David Duarte. ¿Me ayudas a leer? Bueno, profe. En el marco de una discusión en el Congreso acerca de las uniones homosexuales, se hicieron las siguientes afirmaciones. ¿Cuál de ellas es discriminatoria? A. El sexo estéril es algo que no compartimos los conservadores. B. Me perdonan, yo no puedo convertir en un vocero de clase de uniones, no conozco las implicaciones sociales que pueda tener. C. El sexo entre homosexuales es indecente y merece repudio. Yo considero que el matrimonio tiene como objetivo fundamental la procreación. Listo. ¿Cuál sería la respuesta, Juan? La C, profesor. Muy bien.
te hago una recomendación. Cuando vayas a leer, no para aquí, para en público, sino cuando vayas a la prueba, un poco más despacio, porque si lees tan rápido, puedes obviar conectores que te hagan también perder. En este caso no te perdiste, pero obviaste algún conector y te pueden perder de la respuesta correcta. Muchas gracias, Juan. Nos vamos a, bueno, Juan Duarte ya. Juan David Bayona. Juan David Bayona. El Congreso de la República llama a sesión extraordinaria para analizar los subsidios que el gobierno nacional está dando al sector agrícola. ¿Cuál de los siguientes argumentos apoya la existencia de subsidios? A. Una vez establecidos, los subsidios son difíciles de eliminar. B. Los subsidios tienden a ser otorgados a las industrias menos competitivas. C. Los subsidios logran que los productos agrícolas nacionales sean competitivos a nivel internacional. D. El costo de los subsidios implica una carga más alta de impuestos o una reducción de otros gastos. ¿Qué pasa con los subsidios? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, acá ya me están escribiendo en el chat, voy a revisar qué respuesta están dando. ¿Cuál sería? No estoy seguro, profe. Pero diga la que cree que es. Voy a leer. La C, profe. Muy bien. Esa es. Bueno, el capitalismo también le dicen economía de libre mercado. Pero si ustedes se ponen a mirar libre mercado y de libre competencia, realmente la competencia no es tan libre. Hay unos que tienen ventajas. Yo suelo explicar esto con una partida de billar de este que llaman pool. Si yo me voy a jugar ahorita con usted, Bayona, digamos que yo soy muy bueno jugando y usted está aprendiendo a jugar. Entonces, yo puedo compensar esa diferencia que vamos a tener de arranque. Entonces, cuando vamos a iniciar la partida, yo tomo la bola 15 y tomo la bola 10 y le digo, mire, esos 25 puntos son suyos. Y ahí compensamos. O podemos arrancar de llano y yo siempre voy a ganarle de arranque porque tengo ventajas. En el comercio internacional suceden esas cosas. Por ejemplo, Colombia tiene tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con la Unión Europea. Creo que tiene en este momento cerca de 15 tratados de libre comercio bilaterales con países del mundo. En algunos casos, por ejemplo, someter nuestra agricultura a la competencia con la norteamericana es cerca de 270 veces más poderosa la agricultura norteamericana. Entonces había que darle subsidios para que esos productos agrícolas no desaparezcan y sigan compitiendo. Pero hay que darle también subsidios por otra cosa. Los países requieren tener, ojo con estos dos conceptos, anótenlos ahí en la agenda: seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria? Que un país sea capaz... ¿Me puede repetir, por favor? Dos conceptos que son claves: seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. El primero, la seguridad alimentaria, que hace referencia a que un país sea capaz de alimentar a su población. El segundo es mucho más importante: que un país sea capaz de producir los alimentos que su población necesita. Voy a colocarle a estos ejemplos para que se vea mejor. Por allá en el año 2009, Venezuela estaba vendiendo petróleo a como a $130 el barril al mundo. Estaba vivo Chávez. Yo vivo acá en la frontera, en Cúcuta. Usted iba a San Antonio y usted conseguía carne uruguaya, aceite boliviano,
conservas españolas. ¿Por qué? Porque con la plata del petróleo salían y compraban otros productos en el mundo. Por la política que ellos llevaron, persiguieron como algunos productores. Venezuela dejó de producir algunas cosas que históricamente había desarrollado, entre ellos pues también producción agrícola. Y se quedaron, el precio del petróleo bajó y se quedaron sin los alimentos necesarios para su población. Entonces, había comprometido con el petróleo tuvo seguridad alimentaria, pero lo más grave es que comprometía su soberanía alimentaria. No son capaces de producir los alimentos que necesitan. Por lo tanto, en una época de crisis van a, a pasar hambre. Así de sencillo. Entonces, esos conceptos son claves. Entonces, se dan subsidios también. Estados Unidos da subsidios a sus pobladores dedicados a la agricultura para que sean competitivos en el mundo, pero fundamentalmente para que haya una soberanía alimentaria, ¿sí? Y no tengan que depender de otro país, aunque ellos importan alimentos, ¿sí? Ellos importan café de Colombia, pero en caso de que se presentara un conflicto, una catástrofe, ellos deben garantizar los alimentos para su población. Ese asunto es básico y sale también bastante en la prueba. Bueno, aquí viene una pregunta que es, ay, chica, que es similar. Bueno, se ve la respuesta. Voy a leerla. Luchamos contra las transnacionales porque sostienen el sistema capitalista, privatizan la vida, los servicios públicos y los bienes comunes, como el agua, el aire, la tierra, las semillas y los recursos minerales. Las transnacionales promueven las guerras, tratación de empresas militares, mercenarios y de la producción de armamentos. Reproducen prácticas extractivas insostenibles para la vida, acaparan nuestras tierras y desarrollan transgénicos que nos quitan a los pueblos el derecho a la alimentación y eliminan la biodiversidad. El anterior planteamiento fue realizado probablemente por un integrante de un movimiento social, porque anoten por ahí movimiento social y ya les digo una cosa de eso. Aboga por una relación más estrecha entre el crecimiento económico de las empresas y el bienestar de la población. Cuestiona el modelo de desarrollo y aboga por los humanos de las comunidades. C. Apoya la producción de alimentos transgénicos como alternativa para afrontar las pérdidas ocasionadas por las sequías. Y D. Respalda las prácticas de protección ambiental adelantadas por las empresas extranjeras. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver qué me están escribiendo acá. Bueno, no han escrito. ¿Cuál sería la respuesta? Pueden escribir en el chat. ¿Qué me dicen? No han escrito. ¿Qué es un miembro de un movimiento social? Los movimientos sociales son donde las personas nos organizamos para defender derechos. Por ejemplo, yo soy maestro de colegio oficial y estoy afiliado a una cosa que se llama el sindicato. Entonces, y allá en Barranca existe los trabajadores del petróleo y ellos tienen un sindicato que se llama la USO. El movimiento de los trabajadores o los sindicatos son un movimiento social. ¿Para qué está creado? Para defender los derechos de los trabajadores. Las mujeres han creado organizaciones feministas de distintos tipos. No todos los feminismos son iguales. Sí, feministas de distintos tipos. ¿Para qué están? Para promover los derechos de las mujeres. Es también un movimiento social. Los indígenas, ¿sí? Lo que hay en el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIT, lo que hay en la UNIT, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Entonces, ellos crean un movimiento social. ¿Para qué? Para defender su cultura, para defender sus tierras, sus tradiciones, su autonomía. Es un movimiento social. Los campesinos que, por ejemplo, se han organizado para exigirle al gobierno que no importe alimentos, que el país puede producir, para que les den subsidios, para que les den créditos, para que les condonen deudas. Ese es otro movimiento social, el movimiento de los campesinos.
los estudiantes que salen a reclamar en defensa de la educación pública, más cupos para la universidad, menos costos en las matrículas, ese es otro movimiento social, el movimiento de los estudiantes. Aquí lo que parece ver uno de este señor del movimiento social es que es como de un movimiento campesino o de un movimiento ambientalista, ¿sí? Y lo que ellos tienen pues es una perspectiva crítica. Abogar es interceder, aquí apoya y respalda. Donde hay un cuestionamiento, pues en la respuesta B. Por lo tanto, si es un miembro de un movimiento social, lo que vemos aquí es que está haciendo un cuestionamiento. Y la respuesta correcta es la B. Esta pregunta me gusta mucho porque el fragmento es tomado de una señora que fue mi profesora en la UIS, en la especialización. Es una feminista santanderiana, profesora de la UIS y en Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Si alguno va a estudiar Derecho, probablemente vaya a ser su maestra. Vamos a mirar quién nos colabora leyendo. Jesús Ordóñez. ¿Me puede colaborar leyendo, Jesús? Y dando la respuesta. Sí, señor. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, ir a la universidad fue una senda abierta a un mundo por explorar, a unas relaciones nuevas por construir y un reconocimiento de potencialidades y capacidades frente a los hombres. La alternabilidad del control natal replantea a las mujeres a su función biológica y abre las posibilidades a vivir la sexualidad de otra manera, al separar reproducción y placer, desempeñarse laboralmente fuera del hogar. Además de reconocimiento social, procura los recursos económicos para aportar como proveedora al hogar. Una función reservada para el padre como autoridad es el descubrimiento de la autonomía, como resultado de la convergencia de todos los cambios, lo que hace de las mujeres que se atrevan a aceptar el desafío de unas nuevas condiciones. Las protagonistas de la transgresión fundante, quienes asumieron los cambios y los riesgos, inauguraron una generación que podría controlar en alguna manera su propia vida y construir un espacio propio, como nunca antes lo había siquiera pensado, y como estaba aún por conquistar la mayoría. El anterior fragmento hace alusión a los movimientos laborales del siglo XX. B. El acceso de las mujeres a los cargos públicos. C. La obtención de derecho de voto por las mujeres. D. Logro de las mujeres durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál colocarías? Yo diría que la D, profesor. Muy bien. También te hago la recomendación. Aquí cambiaste de palabra y por acá cambiaste dos palabras. Te pueden cambiar el sentido, pero la respuesta sí, la que das es la precisa. Ahora, esto se llama una nota al pie, ¿sí? Para aclarar de dónde se tomó el fragmento. Dice, fragmento tomado de Doris Lamus Canavet. La transgresión, transgredir es pasar de la cultura patriarcal, movilización feminista en Colombia, 1975-1995. Si hacemos un encuadre, vamos a encontrar que esto es segunda mitad del siglo XX. Entonces, en algunas ocasiones hay preguntas que hay que leer, no hay que pasar del contexto de la pregunta, del párrafo de contexto, a las opciones de respuesta, sino hay que mirar también la nota al pie porque puede orientarnos la respuesta. Helen Borges. En un periódico del Perú, un periodista escribió lo siguiente:
Las venganzas de los narcos no son el único coletazo de la delincuencia colombiana en el país. Tampoco lo es el lavado de dinero. El Perú, que desde hace unos 10 años empezó a ver cómo los ajustes de cuentas desembocan en crímenes inusuales por su alto grado de violencia, ahora está sintiendo los efectos de otras modalidades delictivas con raíces colombianas: extorsión, marcas, asalto en zonas residenciales y asesinatos selectivos. ¿Cuál de las siguientes es un perjuicio cuestionable del texto del periodista? A. Señalar que los ajustes de cuentas terminan en crímenes inusuales por el alto grado de violencia utilizada. B. Señalar que algunas modalidades delictivas son originarias de Colombia o solo cometidas por los colombianos. C. Decir que existen delincuentes y narcotraficantes colombianos en el Perú. D. Decir que en el Perú existe violencia asociada al fenómeno del narcotráfico. ¿Cuál sería la respuesta, Helen? La B. Señalar que algunas modalidades delictivas son originarias de Colombia o solo cometidas por los colombianos. Bueno, muchachos, creo que al profe se